Hola a todos y bienvenidos. Hoy me acompaña Patrick Bob, quien cuenta con más de 40 años de experiencia en los medios de comunicación y ha informado desde lugares como los Balcanes, Afganistán, Rusia y Ucrania. También es autor de un bestseller en Alemania, el libro A ambos lados del frente. Así que, bienvenido al programa. Muchas gracias por invitarme a este programa, Glenn. Es un gran honor para mí. Gracias. Bueno, supongo que tu dilatada trayectoria en el periodismo, así como tu libro en el que, como indica el título, informaste desde ambos lados del frente en la guerra de Ucrania, te aportan perspectivas interesantes, porque esta guerra es en gran medida dual. Quiero decir, es una guerra sobre el terreno, pero también en gran parte es una guerra de narrativas. Es decir, vemos que los periodistas tienden ahora a actuar como guerreros de la información en apoyo de ciertas narrativas, lo que hace que este sea un tema muy difícil de cubrir. Pero antes de entrar en las narrativas, me preguntaba si podrías explicar cómo ves tú esta guerra, porque hay muchos esfuerzos por presentarla simplemente como una guerra ruso-ucraniana. Esto suele ser el titular. Pero ¿la entiendes tú en diferentes niveles? Would you understand the war on different levels? Sí. Tenemos que ver esta guerra en tres niveles. En primer lugar está el conflicto militar a lo largo de la línea del frente de 1.300 kilómetros. El segundo nivel es la guerra económica mundial contra la Federación Rusa, con más de 29.000 sanciones contra Rusia. Y el tercer nivel, que está relacionado con mis antiguos colegas, es la guerra de propaganda. Así que en estos tres niveles hay diferentes aspectos que deben tenerse en cuenta. El primero es la guerra civil ucraniana entre la parte oriental del país y la parte de Galicia. El segundo nivel es la guerra entre Ucrania y Rusia y las repúblicas separatistas de Lugansk y Donetsk, que comenzó, diría yo, en abril de 2014 en la primera fase hasta 2022 y luego continuó con el ataque de Rusia. In the first epoch until 2022, and then went further with the attack of Russia in trying to help those separated republics, Lugansk. Al intentar ayudar a esas repúblicas separatistas, Luhansk y Donetsk, contra los ataques del gobierno de Kiev. El tercer nivel es la lucha entre el mundo unipolar, liderado por Estados Unidos, y los países BRICS y los países emergentes en el sudeste del globo. El cuarto es la guerra económica entre Occidente colectivo y todas las demás regiones del sur global. Y el último nivel es una lucha de clases dentro de los países occidentales, las élites contra su propio pueblo. Porque en esta guerra hay una transferencia de riqueza y de medios económicos de la clase trabajadora hacia las élites económicas y de Europa hacia Estados Unidos. ¿Y cómo ves el desarrollo del conflicto ahora? Porque parece que ha cambiado mucho en los últimos al menos 6 a 9 meses. Sí, estuve sobre el terreno varias veces en ambos lados. Y lo que se puede ver allí es que lo que ocurre sobre el terreno es en su mayoría diferente de la cobertura mediática en Occidente, especialmente en Alemania y probablemente también en Noruega. Las tropas rusas avanzan cada vez más, paso a paso, muy lentamente. Y lo que la mayoría de los planificadores militares en Occidente no entienden es que el ejército ruso no quiere conquistar zonas o territorios. Quiere ir al enemigo. Y esto es exactamente lo que ocurrió a la región de Kursk, en la ordenada frente antes de Donetsk y Donetsk en Bakhmut. Así que Rusia avanza y el tiempo juega a favor de Rusia. Hoy he leído que un alto asesor del Kremlin habló sobre las regiones alrededor de Odessa y Kharkov. Dijo que esas personas deberían tomar su destino en sus propias manos. Y eso significa que Rusia mantendrá todas las zonas de Ucrania que están ocupadas actualmente
Y en la parte central de Ucrania quieren una especie de zona neutral o quieren organizar referéndums para que la gente decida decir lo que quiere, si alinearse con Occidente o con Oriente. Y estoy muy seguro de que la gente en Kharkov y en Odessa, por ejemplo, votará mayoritariamente para regresar a Rusia. And in Odessa, for example, will vote in their majorities to return to Russia. Well, what you mentioned about Lo que mencionaste sobre Kursk, este es uno de los desafíos, y creo que es autodestructivo, de quedar atrapados en nuestras propias narrativas. Como dijiste, la gente suele asumir que todo se reduce al territorio que controlas hoy. Pero en una guerra donde no hay diplomacia ni voluntad de hacer ninguna concesión, como hicimos nosotros, boicoteando la diplomacia con los rusos, se convierte en una guerra de desgaste, en la que, como dijiste, el objetivo es destruir al enemigo. Ahora vi a personas como el ex primer ministro sueco, Carl Bildt, argumentar: «Jaja, mirad a los rusos cuánto tardaron en recuperar Kursk, porque al parecer así hablan ahora los diplomáticos». Pero la cuestión era que, ya sabes, los ucranianos estaban en una posición muy vulnerable y expuesta allí. in a very vulnerable and open position there. They had huge casualties. For the Russians, it became Tuvieron enormes bajas. Para los rusos, casi se convirtió en una oportunidad para desgastar a las fuerzas ucranianas. Así que parece que a menudo nos engañamos a nosotros mismos. Y de nuevo, también creo que esta es una guerra de narrativas. Es muy difícil argumentar, porque mi postura sobre Ucrania desde 2014, y en realidad desde 2004, pero especialmente desde 2014, ha sido muy coherente. Como siempre dije, no intentéis empujar a la OTAN hacia Ucrania, porque Rusia vería esto como una amenaza existencial y destruiría Ucrania, de la misma manera que Estados Unidos destruiría México para evitar que China estableciera bases militares allí. Así que siempre pensé que esta era una postura pro-ucraniana, ya que implicaba no destruir Ucrania, que Ucrania mantuviera su territorio y a su gente. Pero es imposible plantear este argumento en Europa, porque implica atribuir parte de la culpa a la OTAN. Y si haces esto, entonces apoyas la narrativa del Kremlin. Es propaganda rusa. En cambio, si has estado promoviendo la expansión de la OTAN, el derrocamiento de Yanukovych, socavando Minsk, saboteando Estambul y oponiéndote a las negociaciones y la diplomacia, todas estas políticas se definen como apoyo a Ucrania, aunque rara vez contaron con el respaldo de la mayoría de los ucranianos y han llevado a Ucrania al matadero. Así que es muy extraño que esta sea la única posición ucraniana aceptable. Solo me pregunto, ¿cómo interpretas las narrativas que se han construido en torno a este conflicto, en el que, en mi opinión, hemos quedado atrapados? Sí, nos hemos quedado atrapados. Los líderes europeos han llevado a sus propios países a un callejón sin salida y ahora se niegan a dar marcha atrás porque tendrían que explicar a su propia gente que cometieron muchos errores. Quiero dar un ejemplo. Podemos aprender de Iván Kachanovsky y su gran libro sobre la masacre del Maidán, que diplomáticos y políticos occidentales estuvieron implicados en la preparación de los asesinatos del Maidán. Esto es un caso de criminalidad, es un caso de asesinato en masa. Así que deben ser llevados ante la justicia, también políticos alemanes como nuestro presidente Steinmeier. Él estuvo profundamente implicado en el espectáculo del Maidán, y por eso los políticos occidentales no quieren hacerlo. No quieren asumir la responsabilidad. Así que están llevando a sus propios países cada vez más profundamente en esta guerra. Y cometieron el peor error, según la historiadora estadounidense Barbara Tuchman, que se puede cometer como político. Subestimaron al enemigo. Pensaron que lo tendrían fácil en Ucrania contra Rusia, pero no fue así. La razón es que no están bien formados. No saben nada sobre Rusia. No saben nada sobre Ucrania. No comprenden este conflicto. Están intentando impulsar sus propios intereses, los intereses occidentales. Y hay dos niveles de interés. Quieren debilitar a Rusia y al final dividir Rusia en varios pequeños estados para obtener los recursos naturales de Rusia.
capitalism. Y en un segundo nivel, el capitalismo siempre busca garantías, necesitan nuevas y correctas garantías. Y puedes conseguir garantías en Ucrania, los minerales, pero sobre todo la tierra negra, que es muy, muy fértil y muy buena para la producción agrícola. Pero al hacer esto están destruyendo a los agricultores de toda Europa, porque ningún agricultor europeo en Alemania, Francia o los Países Bajos puede producir a los bajos precios que son posibles en Ucrania. Así que están favoreciendo a las grandes empresas agrícolas como Monsanto. Y esto siempre supone una transferencia de dinero y riqueza de los productores, de los agricultores, a las grandes empresas y de Europa a Estados Unidos. To the big companies and from Europe to the United States. But how do you explain the rapid change in or Pero, dramatic ¿cómo change explicas el cambio rápido o drástico en el sentimiento de los líderes europeos? when, the Bush Porque si retrocedes a 2008, cuando la administración Bush presionó para ofrecer la membresía de la OTAN a Ucrania, hubo una gran resistencia, no solo dentro de su propia administración y de su propio director de la CIA, sino también por parte de los europeos. Por Wikileaks, tienes muchas advertencias de diplomáticos y embajadores franceses y alemanes. Creo que fue por esa época cuando Angela Merkel lo calificó como algo que Moscú interpretaría como una declaración de guerra. that Moscow would interpret it as a declaration of war. There was again, it's not contested. De nuevo, no es un tema controvertido, lo mucho que los europeos intentaron resistirse. Y al final llegaron a este compromiso, en el que, bueno, ofreceremos una futura membresía, pero no les daremos un plan de acción para la adhesión. Así que no están poniendo plazos para nada. Pero si pasamos de ese punto al momento actual, donde, aunque la guerra se ha perdido, los europeos se niegan a retirar la expansión de la OTAN de la mesa, a pesar de que restaurar la neutralidad de Ucrania debe ser la base de cualquier acuerdo de paz aceptable. Sin embargo, lo que nuestros propios líderes decían hace solo unos años, ahora se tacha de propaganda rusa. ¿Cómo se puede entender este enorme cambio por parte de los europeos? ¿Es simplemente que estamos redoblando la apuesta por políticas fallidas? ¿Cómo lo explicas? Porque realmente es algo sorprendente. Because this is truly remarkable. Yes, I think political leaders in Europe, especially in Sí, creo que los líderes políticos en Europa, especialmente en Alemania, han perdido el contacto con la realidad y viven en su propia burbuja. La razón es que tenemos una nueva generación de políticos que no tienen memoria de tiempos de guerra. No entienden lo que es la guerra. La tratan como si fuera un videojuego o algo así. No saben lo que realmente significa la guerra. Estas personas han hecho carrera muy vinculadas a organizaciones transatlánticas. No están bien formadas y no habrían podido hacer carrera en empresas económicas, en teatros o en ningún otro sitio. La política es la única manera para ellos de tener una carrera sin una buena educación. Así que las carreras de estas personas están ligadas a organizaciones transatlánticas como el German Marshall Fund, Atlantic Brücke, Young Global Leaders o las fundaciones de Soros, las fundaciones del multimillonario George Soros, como la Renaissance Foundation. Ungesaubermente. George Soros, like the Renaissance Foundation and so on. And they tried to boost their own. Y trataron de impulsar sus propias carreras con organizaciones transatlánticas. La gente en Washington lo sabe, y no eligieron a los jóvenes académicos más brillantes ni a los más seguros de sí mismos. Eligieron a los académicos de segunda fila que sabían que la única manera de hacer carrera era con la ayuda del hermano mayor en Estados Unidos. Y ahora tenemos a esas élites en todas partes, en la vida académica, en las iglesias, en las escuelas, en las universidades, en los medios de comunicación, en la administración pública y política, y en las llamadas organizaciones no gubernamentales, que en su mayoría están dirigidas y financiadas por gobiernos o por organizaciones supranacionales como la UEL. Así que, si queremos cambiar esta política hacia Rusia, necesitamos un relevo de estas élites. Y este es un proceso de 20, 25, incluso 30 años.
Bueno, se suponía que la sociedad civil debía ser un control sobre el poder del gobierno. Creo que este es un gran problema que hemos visto, especialmente en los últimos 40 años, que es el secuestro de la sociedad civil. La idea de que el gobierno debe financiar y organizar la sociedad civil. La línea entre esto y una sociedad muy totalitaria, si no propagandística, es muy fina, y no creo que estén equilibrando esto en absoluto. Pero dado que tú has estado realmente en la primera línea, en Donbass y en Ucrania desde el principio de todo esto, ¿cómo experimentaste el cambio en la narrativa mediática? Porque recuerdo que al principio de 2014 había periodistas occidentales, incluso algunos importantes como CNN, mostrando empatía por el sufrimiento de los ucranianos. Informaban sobre cómo estaban siendo bombardeados por su propio gobierno. Sabes, la alienación, como después de ser asesinados por su propio gobierno, querían autonomía o incluso independencia. Pero luego, en algún momento, pareció que reconocieron que la simpatía por el sufrimiento de los ucranianos en Donbass se traduciría en una visión negativa de las nuevas autoridades respaldadas por Occidente en Kiev. Así que, de repente, todo el asunto simplemente se apagó. Y me pareció bastante notable. De repente, todas las personas sobre las que antes informaban se convirtieron casi en agentes de Rusia. Ya no tenían agencia propia, simplemente estaban allí sirviendo al Kremlin. Entonces, ¿qué pasó con todas esas personas sobre las que realmente informaron? De nuevo, no era la prensa rusa, eran los medios occidentales informando sobre lo que le estaba ocurriendo a la gente en Donbass por parte del gobierno, al que ayudamos a instalar. Y un día, todo terminó. ¿Cómo viviste tú esto? Hace medio año, la revista alemana Focus y la británica The Economist informaron que las zonas ocupadas por Rusia son una especie de prisión. Pero yo estuve allí, hablé con la gente, y lo que escuché fue: nos sentimos liberados por el ejército ruso. El ejército ruso, los soldados rusos, son nuestros amigos. Y esperamos demasiado tiempo. Putin debería haber venido en 2014. Un punto de vista completamente diferente. Mis antiguos colegas en los medios no lo entienden porque no quieren entenderlo. Va en contra de sus intereses. Bueno, hasta la primavera de 2014, los medios públicos en Alemania tenían corresponsales sobre el terreno. Public media in Germany had correspondents on the ground. And when the civil war started, they took their correspondents. Y cuando empezó la guerra civil, retiraron a sus corresponsales. Hicieron exactamente lo contrario de lo que significa la cobertura mediática. Hay que estar sobre el terreno. Hoy en día, ARD, para la que trabajé durante 40 años, tiene una corresponsal en Moscú. Ella nunca ha estado en Donbass. ¿Qué es eso? No es cobertura mediática, es una mierda. Perdón. Y creo que tenemos que ver diferentes niveles. En primer lugar, la influencia de la propaganda. La propaganda de la OTAN es muy fuerte, y puedes encontrar esta propaganda en las administraciones de los medios. Porque para hacer carrera en los medios, tienes que alinearte con las élites políticas. Es imposible hacer carrera en los medios sin la ayuda de las élites políticas. Un editor jefe no hará nada en contra de los intereses de las élites políticas y advertirá a los autónomos que tampoco lo hagan. Como autónomo, te pagan después de la emisión, según los minutos emitidos o las líneas impresas. Y tienes que averiguar qué querrá tu jefe mañana. Así que esta es la única manera de ganar dinero. Tienes que pensar en lo que le interesará a tu jefe mañana por la mañana. Así que hago una propuesta. Voy a ofrecer algo que él quiera mañana. Intento alinearme con los intereses de mis jefes. Por otro lado, a los propietarios de los periódicos se les permite fijar la posición política de los editores. Y si no estoy de acuerdo, tengo que dejar este periódico, este diario. Así que el interés económico es el punto más importante en eso. Por otro lado, deberíamos tener en cuenta la influencia de la digitalización.
El trabajo periodístico hoy en día es trabajo frente a ordenadores. La mayoría de los compañeros toman lo que ven en Internet como realidad, pero no lo es. En Internet solo puedes ver lo que otras personas han subido según sus propios intereses, su propia propaganda y su propia posición. Si quieres averiguar lo que realmente ocurre sobre el terreno, tienes que ir a la región y abrir los ojos. Y esto es algo que la mayoría de los periodistas ya no hace. This is something most journalists don't do anymore. No, I think you're correct. I think we're selecting or creating. Creo que tienes razón. Creo que hoy en día seleccionamos o creamos medios solo para servir a determinadas narrativas. Además, me pareció fascinante el caso de Crimea, porque cuando Crimea se separó y se unió a Rusia, alrededor del 75% de la marina ucraniana en Crimea, el 75% de los marineros, abandonó el ejército ucraniano. La mayoría simplemente se quitó el parche ucraniano y se puso el ruso, y eso fue todo. Y ya sabes, Taiwan Wistes Road de Rybinsidinas Hint sobre esto. Winstis portari lednium, rusos étnicos ucranianos et tártaros en todos casos. Este sí reconoce como ello. Across the boards, but this was recognized as a fact. But then I noticed when you have the media. Pero entonces me di cuenta, cuando ahora los medios solo persiguen narrativas, si señalas estos hechos, todo lo que oyen es, bueno, entonces estás poniendo excusas para ello. Lo estás legitimando, lo estás justificando. Esto es lo único que oyen. Así que tienes que crear tus propios informes mediáticos para contrarrestar la realidad y no, es bastante impactante. Pero me preguntaba cómo ves tú a los medios alemanes. ¿Ves grandes? Porque este nuestro Magnirpostur, Mattergoreisteos. Tuvimos Yugoslavia, Afganistán, todo eso. Pero ¿cómo han cambiado los medios alemanes como resultado de la guerra a Ucrania? As a result of the Ukraine war. Well, I explained the cause. Bueno, expliqué las causas y bueno, tengo que decir que mi padre era obrero y yo era uno de los pocos periodistas y editores de las clases bajas. La mayoría de los colegas eran hijos e hijas de dentistas, altos funcionarios administrativos, directivos y así sucesivamente. Y estas personas llevan a las redacciones las opiniones de sus clases, tienen un punto de vista, y este es el punto de vista de las clases altas. Pero esto no es la realidad, y esas personas tienen un interés económico en que la guerra continúe, porque obtendrán They can hope that they will get the stock funds of their parents, and in a good stock fund, los fondos de acciones de sus padres. Y en un buen fondo de acciones puedes encontrar acciones de empresas militares e industrias militares. Así que están interesados en que la guerra continúe, esos editores. Pero le dicen a la gente, debemos ayudar a los pobres ucranianos contra el malvado Putin. Este es un punto. Y bueno, al principio de la guerra en 2014, tuvimos una cobertura mediática adecuada en ARD, pero terminó con el Maidán. Al final del Maidán, ya no hubo una cobertura mediática adecuada. Y creo que los directivos de los medios, los líderes políticos, los líderes militares, los oficiales y los grandes jefes, los directores de las empresas, están haciendo tratos en secreto en sociedades como Rotary, clubes secretos, y se reúnen allí y discuten los próximos pasos. and they are discussing the next steps. And then everybody goes out in his organization and is Y luego todos vuelven a sus organizaciones y les dicen a sus empleados qué hacer al día siguiente. Pues bien, un antiguo colega de una importante revista alemana que informó sobre la guerra de Georgia en 2008, el Maidán y el inicio de la guerra civil en Ucrania, me contó que él informó correctamente. Luego, los redactores jefes cambiaron completamente su artículo. Quitaron partes y añadieron otras, y así fue como se publicó. Cuando regresó a Alemania para iniciar un debate sobre lo que había sucedido, los redactores jefes se sentaron frente a él, todos sonriendo, y no dijeron nada. Así que forman parte de la máquina de propaganda, ese es el punto. Y están vinculados a organizaciones transatlánticas, directivos de medios y políticos. Hacen esto, por ejemplo, en clubes de tenis. Así es como funcionan las élites. clubs, for example. This is how elites work.
you yourself don't seem to fit into this. Pero tú mismo no pareces encajar en esa clase de periodistas. No me malinterpretes, tienes décadas de experiencia como periodista, pero realmente estuviste sobre el terreno, informaste desde el frente y, de nuevo, adoptaste una perspectiva más objetiva. ¿Cómo se percibe esto en Alemania? Objective view. How is this treated in Germany? Well, I never made a big career. I was just an Bueno, nunca hice una gran carrera. Solo fui editor, nada más. Empecé mi trabajo periodístico en la llamada prensa alternativa a finales de los años 70. Intentamos crear, con pequeñas revistas locales y regionales, una nueva cultura periodística al margen de los medios convencionales, porque teníamos un punto de vista diferente. Estábamos más orientados hacia cuestiones de paz y ecología, y no encontrábamos eso en los medios tradicionales. Así que creamos nuestros propios medios. Un resultado en Alemania fue el llamado Tageszeitung en Berlín, que hoy ha cambiado completamente. Hoy es un medio convencional, pero en aquellos días, hace unos 45 años, era un periódico completamente diferente. Así que tengo un espíritu de oposición en mi mente, lo que me ayudó a sobrevivir en el sistema. Pero la radiodifusión pública en Alemania cambió completamente desde... public broadcaster in Germany changed completely from a journalistic board full of discussion. Una junta periodística llena de debates se convirtió en una junta que difunde propaganda y narrativas de la OTAN. Cambió por completo. Ya no existe un verdadero espíritu periodístico en los medios de comunicación en Alemania. Real journalistic spirit in mass media in Germany anymore. How about I guess the German political class? ¿Qué opinas, supongo, de la clase política alemana? Recientemente hablé con Michael von der Schulenburg. Estuvo en las Naciones Unidas durante 34 años, creo, ocupando cargos clave. Y ahora es eurodiputado, miembro del Parlamento Europeo. Y está bastante, diría, horrorizado, o al menos preocupado por la dirección que está tomando el gobierno alemán. Y también has visto, obviamente, a personas como Annalena Baerbock, pero también has visto en la televisión a muchos generales alemanes aparecer, por ejemplo, discutiendo la invasión de Kursk. Cómo esto fue una humillación para Rusia, porque ahí es donde estaba Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Y ahora, por supuesto, tienes a Merz entrando en escena. Now, of course, you have Merz coming in. He made a speech where he said that Russia didn't only attack. Pronunció un discurso en el que dijo que Rusia no solo atacó a Ucrania, sino que ha atacado a Europa y que ahora Alemania tiene que armarse. De nuevo, todo esto era algo que preocupaba mucho a von der Schulenburg. Me preguntaba, ¿cómo se puede explicar esta transformación en las últimas décadas? Cuando pensamos en los políticos alemanes, a menudo los consideramos personas de voz suave, cautelosas, a menudo asociadas con la Ostpolitik, tratando de tranquilizar en lugar de confrontar y disuadir. ¿Cómo se explica este cambio tan drástico? Porque desde luego yo nunca había visto algo así en mi vida. I have certainly never seen this in my lifetime, though. Recently, I visited Recientemente asistí, solo como invitado, a una mesa redonda de discusión con el embajador ruso, Sergei Nechayev, aquí en Alemania. Al final de la discusión dijo, si presionan a Rusia, tenemos los medios para contraatacar. Y esto es una amenaza. Explicó, si se acercan demasiado a Rusia, iniciaremos una guerra nuclear. Por otro lado, las élites alemanas más importantes no pueden prever las consecuencias de sus decisiones. Están en un estado de ceguera apocalíptica. No pueden verlo. A veces yo mismo lo explico como una especie de síndrome de Nerón. Están provocando incendios porque les hace felices. Quieren ver arder el mundo. because that makes them happy. They want to see the world burn. And this is an expression. Y esto es una expresión o una señal de una élite que es muy narcisista y que ha perdido el contacto con la realidad. Viven en una burbuja y sus propias carreras dependen de otros dentro de esa burbuja. Quieren permanecer en la burbuja y por eso tienen que fomentar la rusofobia y los resentimientos antirrusos, porque quieren poner al público alemán en un estado de histeria bélica. Quieren evitar que la gente en Alemania vea que sus propias élites han cometido tantos errores,
los cuales han llevado a todo el país al borde mismo del abismo. Y así siguen y siguen porque quieren mantenerse en el poder en el futuro. Ese es el trasfondo que yo veo. Stay in power in the future. That's the background I see. How is this affected, I guess, beside the war? ¿Cómo está afectando esto, supongo, aparte de la guerra? ¿Cómo está afectando a los derechos dentro de Alemania? Porque oímos historias sobre Alemania, por ejemplo, prohibiendo las banderas rusas y soviéticas en el Día de la Victoria. Y se oyen historias sobre turistas rusos a los que les confiscan sus bienes. De nuevo, solo me baso en los informes de los medios. ¿Tienes alguna idea de cómo está afectando esta guerra a la sociedad civil real? Veo que en este país, al menos solíamos tener tradiciones, no creíamos en el castigo colectivo, pero luego empezamos a adoptar nuevas narrativas que decían que todos formaban parte de la maquinaria de guerra de Putin. Así que, si eres un deportista, formas parte de la maquinaria de guerra. Si eres periodista, si eres escritor, puedes llevar mucho tiempo muerto como Dostoyevsky. Puedes ser ajedrecista, turista. Todo el mundo está de alguna manera conectado con la maquinaria de guerra al legitimar o normalizar a Rusia. Y, de repente, el odio se volvió prácticamente aceptado. Toda la apariencia liberal de odiar a los rusos, eso de que solo nos preocupaban los valores, todo eso desapareció y surgió una rusofobia muy fea. ¿Has visto lo mismo en Alemania? Sí, ya no hay libertad de expresión en Alemania. There is no freedom of speech in Germany anymore. Article 5 of our Grundgesetz doesn't exist. El artículo 5 de nuestra Grundgesetz ya no existe en la práctica política. Yo soy solo un ejemplo. Después de mis investigaciones en Donbass, perdí 2 asignaciones docentes en universidades. Una en una universidad privada y otra en una universidad pública en Kiel. Para mesas redondas y conferencias de disidentes en Alemania no conseguimos salas ni espacios para celebrar estos eventos. En todos los lugares donde hay dinero público involucrado, nos niegan el cesar cuando se sabe públicamente el temor de que eres un disidente orientado hacia la libertad y la paz. Freedom and peace. You come under pressure in Germany today. Hoy en día, en Alemania, si trabajas en una empresa o en la administración, la mayoría de la gente tiene contratos de 1, 2 o 3 años. Así que puedes rescindir el contrato en cualquier momento, como quieras. Hay un ambiente de enfado y restricciones públicas en Alemania, y los políticos, el gobierno, están utilizando el sistema judicial, los fiscales del Estado y la policía para reprimir a los disidentes. Esto es una clara señal de dictadura. Alemania hoy ya no es una democracia, es una especie de democracia de fachada. El principal cartel político y el cartel de partidos han secuestrado las instituciones políticas. ¿Cómo es? Bueno, has descrito esto como una burbuja, y lo definiremos así. Este es el problema principal. Así es como los periodistas, la clase política, simplemente se rodean entre ellos, repitiéndose las mismas narrativas. ¿Cómo? Supongo que es una pregunta difícil, pero ¿cómo se rompe esa burbuja? ¿Cómo, supongo, se vuelve a la normalidad? Porque nuestras sociedades son cada vez menos libres. Se están volviendo bastante feas en cuanto a cómo la gente habla sobre la guerra y también mucho menos seguras. Ahora estamos dando pasos enormes hacia una guerra directa con la mayor potencia nuclear del mundo. Así que parece que esto tiene una enorme importancia, romper esa burbuja. Pero de nuevo, tú eres el periodista. ¿Cómo lo haces? Cuando estoy sobre el terreno en una zona de guerra, bueno, allí tienes problemas reales. Siempre estás pendiente de las armas. Tienes que estar atento a las minas mariposa o a cualquier otra cosa como los drones. Y desde esta zona, la gente de las redacciones me parece completamente loca, alejada de la realidad. No saben lo que está ocurriendo sobre el terreno. No tienen ni idea de lo que es la realidad. Pero en general, creo que es imposible reformar esos medios. Esas instituciones y las emisoras públicas están completamente perdidos. Necesitamos nuevos medios.
Y eso se puede encontrar. Tú estás organizando un nuevo tipo de medio con tu blog, Glenn. Y en Alemania tienes Nachdenkseiten, Overton Magazine, nosotros tenemos a Milena Peradovich, y todo eso, todos estos videoblogs y medios alternativos. And alternative media companies. And this is the only way I see. And personally, Y esta es la única manera que veo. Personalmente, siempre me sentí muy distante de aquellas personas que se alineaban con las administraciones y las juntas editoriales. Esa fue la razón por la que siempre fui a zonas de guerra y a países extranjeros. Quería alinearme con la realidad. Quería aprender de otras personas. Sería un gran avance si los periodistas pudieran aceptar que la gente de otras regiones del mundo tiene experiencias diferentes y llega a conclusiones distintas. Pero ellos no lo ven así. Están imponiendo sus prejuicios sobre la realidad. No informan sobre la realidad, informan sobre sus propios prejuicios. Ese es el punto. They report their own prejudices. That's the point. Yeah, we had the same in this country in the past, many Tuvimos lo mismo en este país en el pasado. Muchos periódicos, muchos canales de televisión tenían perspectivas diferentes. Se podía sentir una discusión, un discurso allí. Pero lo que es notable es que todavía hay muchos periódicos y canales de medios, pero todos dicen exactamente lo mismo. No hay ninguna diferencia entre ellos. Es muy fascinante. Mi última pregunta es simplemente, ¿cómo ves la narrativa general? Porque lo que hemos escuchado desde el primer día, que siguen repitiendo una y otra vez, es que esta es una guerra no provocada y que se trata de una invasión a gran escala. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué crees que gran parte de la narrativa se construye en torno a estos eslóganes? Porque, de nuevo, no provocado. Esto es, según la propia admisión de los líderes occidentales, algo que se ha señalado a lo largo de los años, que esto es muy, muy provocador. Y ya sabes, puedes remontarte a Kennan o William Perry. Puedes ir desde los años 90 hasta hoy. Ha habido provocaciones todo el tiempo. Pero ¿por qué es tan importante esto de no provocado y la invasión a gran escala, como Wathfei, de Testalibel OTAN sobre la guerra? NATO narrative for war. The only way to play the Russians completely guilty. La única manera de presentar a los rusos como completamente culpables es hablar de una invasión no provocada, una guerra de agresión, y restringirse y centrarse en un solo punto. Y ese punto es el 24 de febrero de 2022. Pero es fácil hacer una cronología de los últimos 10 o 15 años, y verás que los rusos solo reaccionaron a provocaciones occidentales. Todo este espectáculo comenzó con el inicio del Maidán. Y como descubrió el historiador estadounidense Nikolai Petro en su gran libro, La tragedia de Ucrania, los derechistas y ultranacionalistas de Ucrania occidental procedentes de Galicia querían organizar una guerra civil si el Maidán fracasaba. Robaron armas a la policía y a la milicia y las llevaron al Maidán. Miles de armas, incluidas rifles Kalashnikov y todo eso. Including Kalashnikov, rifles, and all that. And this was the beginning of the show. And then after the Y este fue el comienzo del espectáculo. Luego, después del Maidán, después del golpe, una ola de violencia recorrió todo el país. Recuerdo el incendio en el edificio de Odessa. Lo mismo ocurrió en Mariupol, Zaporilla y otras ciudades. Así que la gente del este de Ucrania sintió que ya no tenía ninguna posibilidad de tener voz política en Kiev. La policía y la milicia del este de Ucrania se solidarizaron con la gente y los manifestantes. Este fue el comienzo de la guerra civil. Las milicias del gobierno ucraniano occidental y el ejército ucraniano atacaron a los civiles y a la población del Donbass. Querían limpiar étnicamente toda la región, querían expulsar a los nativos rusos. Y este fue el comienzo de la guerra civil. Así que ambas repúblicas, Lugansk y Donetsk, se separaron como el siguiente paso. Putin no las reconoció hasta 2022, pero está permitido bajo el derecho internacional separarse, incluso en contra de la voluntad del gobierno principal en Kiev. Otro ejemplo es Kosovo. Así que lo que tenemos es que la propaganda cambió todo hacia una nueva narrativa, y los periodistas lo creen porque quieren creerlo. Destruirían sus propias carreras si no lo creyeran. Ese es el punto que veo.
Y tenemos que abrir el debate, y tenemos que dejar muy claro lo que tú haces también, Glenn. Tenemos que explicar que esta guerra no comenzó en 2022. Comenzó en 2014, en febrero de 2014, con el golpe de Maidán. Y este golpe fue orquestado por diplomáticos occidentales y por países occidentales, especialmente Estados Unidos, la OTAN y la UE. Especially the United States, the NATO and the EU. There's an immense power from being able to. Hay un poder inmenso en poder establecer la línea temporal. Me he dado cuenta, porque hacemos esto al afirmar que la guerra comenzó en 2022. De manera similar, si quieres mirar a Oriente Medio, si dices, oh, el conflicto comenzó el 7 de octubre, una vez que puedes fijar el punto de partida, entonces has definido claramente quién es el malo, quién es la víctima inocente y quién viene a rectificar y restaurar la justicia. Es bastante importante, por eso creo que muchas entrevistas que veo empiezan, al menos cuando me contactan a mí, con ¿condena usted Hamas? ¿Condena usted a Putin? No empiezan otras entrevistas así. Recuerdo la guerra de Irak. No era así como empezaban las entrevistas, intentando averiguar a quién condenas, a quién identificas como el bueno o el malo. Es bastante llamativo. En fin, Patrick Bob, realmente aprecio tu tiempo y por favor sigue con el buen trabajo. Así que de nuevo, muchas gracias. Yeah, please do keep up the good work. So thank you again. Thank you very much. Muchas gracias, ha sido un placer hablar contigo, y un saludo a Noruega y a mis amigos en Escandinavia. Gracias. Thank you.